el edificio colapsa, ¿no? Y lamentablemente hubo costos de vidas humanas también en esa opción. En lo personal, definitivamente esta situación trajo muchos problemas psicológicos, porque soy un ser humano como cualquiera de ustedes. Problemas psicológicos, problemas de dejar de creer en Dios. Perdí mi privacidad porque hasta ahora ando con escolta por temas de seguridad, y definitivamente tuve que romper el núcleo con mi familia porque no podía exponer a mi familia a la persecución que tenía Sendero Luminoso contra mi persona, a pesar que yo era un oficial de muy poca graduación. La Marina, por razones de seguridad, me embarcó en un buque que salió al país, y un día cuando yo estaba en Egipto, una persona fue a la casa de mis padres a decir que había estado conmigo en la mañana y que tenía que firmar una orden de operaciones, ¿no? Y definitivamente era falso, porque yo estaba en ese momento en Egipto, ¿no? Por lo cual dejé de vivir en mi casa y simplemente me mudaba de casa en casa de los familiares que sabían cuál era mi problema, y con mi pequeño hijo, simplemente un corral en la maletera, y ni mi esposa sabía dónde íbamos a pasar la noche. Así viví gran parte de mi vida hasta que la Marina me dio una casa de servicio. Pero toda la vida la viví así. El único bien que tengo, mi departamento, ha sido embargado hace más de 15 años, ¿no? Y bueno, y mi persona, todos los medios de comunicación hablan y cuentan historias, y yo no puedo hacer absolutamente nada porque todos se apoyan en la Comisión de la Verdad, que nunca me escuchó, ¿no? Esa es mi experiencia, mi vivencia, pero con todo eso, al igual que los militares de mi generación, tuve que ir a defender mi patria contra el Ecuador. Participé en la operación Chavín de Huántar, fui repetidas veces al BRAE, e inclusive de almirante realizando operaciones especiales en el BRAE fue herido, y me siento orgulloso. No, nunca bajaré la cabeza, no tengo por qué hacerlo. Entiendo como militar lo que estoy pasando, pero no me parece justo que una sociedad por la cual luchamos sea una sociedad que actualmente en este momento nos dé la espalda y deje que la justicia, que desde mi punto de vista muy personal, se encuentra sesgada por grupos políticos e intereses, e inclusive organizaciones internacionales como lo que está pasando ahora en la Corte Interamericana. Bueno, agradezco su atención. Agradecemos el testimonio del contraalmirante en retiro, Carlos Tello. Ahora damos pase a la presentación del congresista Javier Velázquez Quesquén. Él es presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con el tema el cambio jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto al caso El Frontón. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Quiero saludar al primer vicepresidente del Congreso, al congresista Mario Mantilla, a los congresistas que me acompañan, Karina Beteta, el almirante Tubino, Marco Miyashiro, y al contraalmirante en retiro, Carlos Tello, que nos ha expresado esa dramática experiencia que ha tenido como marino en defensa de la soberanía y la integridad interna de nuestro país. Yo saludo que la Oficina de Participación Ciudadana ahora ponga en la agenda temas que los peruanos tienen que conocer para hacer convicción cívica de los valores que debemos inspirar. Hay muchos jóvenes que lamentablemente no saben todas las dificultades que han vivido nuestros hermanos de la policía, de las Fuerzas Armadas, para enfrentar a estos delincuentes terroristas, que hoy día, ayudados por organismos internacionales, pretenden someter al país, a un país que ahora es democrático, donde sus instituciones funcionan, y 7 señores que ni siquiera conocen el Perú, creen que pueden dictarle designios al Congreso de la República para que haga tal o cual cosa. Entonces, como ahora está en discusión este fallo de la Corte, que no se va a poder aplicar porque es materialmente inaplicable, como lo van a explicar los señores congresistas y los abogados, yo solamente me han encargado que en estos 15 minutos, brevemente, yo haga un sumario del tema, de centrar el tema, para que ustedes se ubiquen de qué se trata. El 18 y el 19 de junio de 1986, en tres penales
¿quién está manejando en 3 penales de Lima? Los condenados por terrorismo se amotinaron, tuvieron una estrategia política. Era llamar la atención porque esos días se realizaba en el Perú un evento internacional donde asistían muchos jefes de Estado para este evento de la Internacional Socialista. Ya lo ha dicho el contraalmirante, los terroristas no se amotinaron sin nada en las manos. Uno de los primeros que cayó fue un marino. Ellos estaban armados, enfrentaron a las fuerzas del orden. Y es evidente que ellos, en su responsabilidad que tuvieron que develar ese motín, porque esa era su responsabilidad. Los civiles no lo podemos hacer. Por eso ellos tienen un régimen especial, no de privilegio, en un régimen especial. Pero fíjense, de esa fecha hasta ahora, miren la paradoja de la vida. Los terroristas, los cabecillas están saliendo libres, muchos de ellos indemnizados. Hoy en el comercio, hoy, no ayer, en el diario El Comercio ha salido una nota donde nos dan la triste información de todos los casos que ha resuelto la Corte Interamericana. De esos 9 casos, 7 a familiares de terroristas, donde les han pagado a Lori Berenson $154.000 de indemnización y al contraalmirante le tienen embargado su departamento. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Por eso las cosas tenemos que comenzarlas a poner en orden. ¿Por qué? Y yo me voy a referir brevemente, ¿por qué estos 4 magistrados del Tribunal Constitucional, que no concursaron, no ganaron un concurso público para estar en el alto tribunal, tocaron la puerta de los congresistas para que demos sus votos, porque así es la Constitución, fueron elegidos por nuestros votos? ¿Por qué? Porque el Parlamento representa la soberanía del país, y no para que se sometan a nuestros designios, sino para que actúen con imparcialidad. Pero yo voy a explicar en este cuadro, que si lo reproducen un poquito más para que lo puedan leer, si no, lo voy a explicar de qué se trata. Como no se puede, lo siguiente. Los familiares de los terroristas fueron a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana sentenció al Estado peruano diciendo que el Estado peruano, si bien es cierto reconocían que eran terroristas, que habían usado armas, dijeron, el Estado ha utilizado en forma desproporcional su fuerza y por eso el Estado debe repararlos y debe identificar, procesar y eventualmente sancionar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que se excedieron en el uso de la fuerza al repeler a estos delincuentes terroristas, muchos de ellos que estaban condenados ahí. Y también la Corte dijo, como el gobierno ese entonces declaró en zona de emergencia esa parte de los penales y declaró zona militar restringida, entonces dijo, no han debido ser juzgados en la Corte. En esa sentencia que ahí, en esa sentencia, la Corte Interamericana dijo, condenó al Perú porque las Fuerzas Armadas, dice, se excedieron en el uso de la fuerza y porque los militares perpetraron asesinatos, dice, asesinatos que deberían ser vistos en el fuero común y no en el militar. ¿Qué ha hecho el Estado peruano? Bueno, ha abierto los procesos penales para que se hagan. Pero en esa sentencia la Corte dijo que los hechos no eran delitos de lesa humanidad. Y no tenía por qué decirlo porque en esa época no estaba vigente el Estatuto de Roma. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema ahora? Un juez del cuarto juzgado de Lima en el año 2008 abre una instrucción en el cumplimiento del mandato de la Corte y este juez, sin respetar el propio fallo de la Corte, les abre por delito de asesinato a los procesados de la Marina y les agrega de que esos delitos eran de lesa humanidad, a pesar que la Corte Interamericana había dicho que no era lesa humanidad. ¿Y por qué les ponen este gorrito de lesa humanidad? Porque la lesa humanidad tiene como corolario que esos delitos son imprescriptibles. O sea, yo te investigo, pasan 30 años como ahora han pasado 35 años, te absuelvo
Y mañana nuevamente las víctimas van a otro lugar y denuncian a los mismos marinos y de por vida los tienen procesados. Esa es la madre del cordero de esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abren esta instrucción contra los marinos, ellos van en un habeas corpus y le dicen a un juez: señor juez, desde 1986 el delito de asesinato con el Código Penal de 1924 era de 20 años. El delito ya prescribió. Y ya habían declarado, otra sala había declarado prescrito, para uno de los miembros ya había declarado prescrita la acción. Dice, y nosotros necesitamos que declare para todos que el delito ha prescrito. El juez en primera instancia rechaza la demanda, dice es improcedente. El de segunda instancia confirma ese rechazo y los marinos van al Tribunal Constitucional para que declare la prescripción de esos delitos. Ese es el tema. Van al tribunal. Y el tribunal, en esa sentencia del 14 de junio del año 2013, el Tribunal Constitucional hace un desarrollo y dice: si bien es cierto, el Estado peruano tiene que cumplir lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque somos un país que estamos adscritos a la Convención Americana, la Corte Internacional dice, perdón, el Tribunal Constitucional en esa sentencia dice: no se puede declarar la prescripción de los delitos porque la prescripción en la jurisprudencia internacional no se puede utilizar como un mecanismo para impedir que se investiguen hechos graves. Y como estos hechos son graves, se tienen que investigar. Entonces no le dan la razón a los marinos en todo. Pero el tribunal, en su artículo primero, dice: si bien es cierto, los hechos se deben investigar por propio mandato de la Convención de la Corte Interamericana, estos hechos no constituyen lesa humanidad. O sea, el Tribunal Constitucional en 2013, en una sentencia definitiva que no puede ser modificada, del 2013, el Tribunal Constitucional dice: sí consideramos que los hechos se deben investigar en cumplimiento del mandato de la Corte, identificar a los responsables, procesarlos y, si fuera posible, condenarlos si así fuere. O sea, el Perú no se rehusó a investigarlos. Pero fíjense, de 2013 a 1986, ¿cuántos años habían pasado? Casi 30 años. Pero aún así el Estado estaba cumpliendo con la sentencia de la Corte. Entonces, hasta ahí perfecto. En 2013 se publica la sentencia y en el segundo párrafo de esta resolución el tribunal dice: declarar infundada la solicitud del archivamiento del proceso por cuanto este debe continuar, para que vean. O sea, ahí no había ayuda de los miembros del tribunal. 4 miembros del tribunal votaron a favor de esta sentencia. El 2013 fue publicado. Esa sentencia tiene autoridad de cosa juzgada. El Código Procesal Constitucional permite que, por ejemplo, si hay un error material o numérico, estos errores materiales se pueden modificar a las 48 horas de publicada la resolución, la sentencia. Pero un error material, por ejemplo, si un miembro del tribunal puso ojo con H, hay que quitarle la H, pero el ojo sigue siendo ojo, ¿cierto? Si pone sentencia con S, la segunda, hay que cambiarle la S y ponerle C. Ese es cambiar un error material, un error numérico, que la sentencia diga 14 de junio de 2023, no, desde el 2013 se corrige. Pero ¿qué han hecho? Después de 3 años que esa sentencia tenía la autoridad de cosa juzgada? Entran estos nuevos miembros del tribunal y no con una sentencia que es de rango superior que un auto. Los que son abogados saben que un auto son resoluciones de menor jerarquía que la sentencia. ¿Qué hacen en el 2016? Fíjense ustedes, supuestamente dicen que corrigen ese error material. La sentencia que dictó el 2013 el tribunal dice: declarar fundada en parte. O sea, la parte en que el tribunal decía
que los hechos no eran lesa humanidad, no eran delitos de lesa humanidad. ¿Y qué hacen? El 5 de abril del año 2016, el 5 de abril del año 2016, qué infausto es ese 5 de abril, pero bueno. ¿Qué hacen el 5 de abril del año 2016, 3 años después? Miren lo que hacen estos señores. Modifican una sentencia que ya había estado 3 años, tenía la autoridad de cosa juzgada. Con un auto de menor jerarquía dicen: subsanar la sentencia de fecha 14 de junio del 2013 y por ende tener como no incorporado en la resolución el fundamento 68 y el punto 1 de la parte resolutiva. ¿Qué decía el punto 1 de la sentencia de la parte resolutiva? Que los hechos no eran lesa humanidad. ¿Y qué hicieron estos 4 inescrupulosos? Porque ese es el término de magistrados. Cambiaron la sentencia invocando de que era un error material, con varias irregularidades. Admitieron la reposición cuando el Código Procesal dice 2 días, lo admitieron uno a los 8 días y otro a los 16 días. Y lo admitieron de organismos que no habían participado en el proceso. O sea, fuera de todo ámbito de respeto a la ley y a la Constitución. Entonces, ¿cómo han venido engañando a la gente? Ellos dicen, lo que hemos hecho es un nuevo conteo de votos porque el doctor Vergara Gotelli, fíjense hasta lo temerario que ha sido la conducta de estos 4 miembros del tribunal, que me imagino que me deben estar viendo, lo temerario, ellos dicen, no, lo que hemos hecho es un conteo de votos, estuvo mal contados los votos en 2013, porque en la parte considerativa, el doctor Vergara Gotelli no estaba de acuerdo, él no estaba de acuerdo. Y fíjense ustedes, me voy a acercar a la lámina para que vean ustedes cómo ellos perpetran lo que nosotros llamamos el delito de prevaricato. Fíjense. El voto singular del doctor Vergara Gotelli dice una apreciación final, dice: finalmente la sentencia propuesta por el ponente del presente habeas corpus advierto la argumentación y decisión que concluye en señalar que los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crímenes de lesa humanidad. Miren lo que dice el doctor Vergara Gotelli. Pero miren lo que dice acá. Temática respecto de la cual considero que resulta innecesario. Innecesario. Él dice, resulta innecesario, y yo les voy a decir por qué. Pero fíjense, este término innecesario, estos inescrupulosos 4 miembros del tribunal en su auto dicen: así el magistrado Vergara Gotelli fue explícito al señalar que no estaba de acuerdo. ¿Es lo mismo no estar de acuerdo que decir eso resulta innecesario? No es lo mismo. No es lo mismo. Dice, no estaba de acuerdo con el fundamento incorporado del 68 y en el punto 1 de la parte resolutoria. Entonces, ¿por qué firmó la sentencia? Lo que pasa, queridos ciudadanos, es que el que mejor hizo la sentencia del año 2013 fue el doctor Vergara Gotelli. Ustedes lean, los alumnos de Derecho, lean esa impecable sustentación jurídica. ¿Y él sabe por qué lo hizo? Lo hizo por una cosa elemental que hasta los que son estudiantes de Derecho y los que son legos lo van a entender. Pon la última página. Miren, el motín se realizó, los hechos se realizaron el 18 y 19 de junio del año 86. ¿Qué decía el doctor Vergara Gotelli? Decía que la imprescriptibilidad de los delitos deveniente de los hechos de lesa humanidad, el Perú recién lo puso en vigencia, ¿cuándo? El 1 de julio del año 2002. Entonces todos sabemos que una ley no se puede aplicar retroactivamente a hechos anteriores. Solo el artículo 103 de la Constitución lo permite cuando esto favorece al reo, nada más. El otro argumento que daba el doctor Vergara Gotelli, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa
humanidad. ¿De cuándo es esa convención de la que el Perú suscribió? El 9 de noviembre del año 2003. ¿Cómo? El doctor Vergara Gotelli decía, ¿cómo le pueden aplicar el Estatuto de Roma, la Convención de Imprescriptibilidad, le pueden aplicar a hechos que sucedieron en el año 86? Entonces dice, el juez tiene que fundamentar su sentencia. ¿Por qué no ha tenido en cuenta el artículo 103 de la Constitución que dice que no hay norma que sea retroactiva? Y si esto fuera poco, él dice, la Convención de Viena, que es la que hace respetar todos los tratados los que Perú suscribe, la Convención de Viena es muy clara. Las convenciones que los estados firman surten efecto a partir del día en que lo suscriben. Entonces, con ese argumento categórico, para el doctor Vergara Gotelli no solamente aplicaba la prescripción, sino también, al no aplicarse el Estatuto de Roma, no era lesa humanidad. O sea, él concordaba con los otros 3 miembros del tribunal, pero por otro camino, un camino más pulcro, más jurídico, más fundamentado. Entonces, la conclusión, ahora estos señores dicen, fíjense para que vean, y lo digo para que lo sepa el país, si han podido hacer esto, si han podido cambiar una sentencia invocando un error material, ustedes ya saben que no es un error material, ¿cierto? El doctor Vergara Gotelli decía, con estos argumentos ya resulta innecesario hablar de la lesa humanidad porque no hay lesa humanidad y por eso firma la sentencia. Pero por si fuera poco, y aquí está el almirante Tubino, que ha sido uno de los valientes, y Karina Beteta, que hemos estado en la subcomisión de acusaciones defendiendo la posición de los marinos, de que el propio doctor Urbiola Jani, que hizo un voto singular porque no estaba de acuerdo con la sentencia del 2013, él ahí en la comisión ha dicho, ¿por qué los actuales miembros me han cambiado mi voto si ese no era el sentido de mi voto? También dicen que era error material. Dicen, yo no he cometido ningún error material. Para que vean, eso es un delito, eso se llama prevaricato. El prevaricato no solamente es dictar una sentencia contra el texto expreso de la ley, sino invertir el orden lógico de las cosas. A ver que me diga alguien, si cuando yo digo, esto me resulta innecesario, es igual que decir, estoy en desacuerdo con eso. De repente hay una muleta, no la necesito, me es innecesario. Pero no digo que estoy en contra de la muleta. Entonces, esa es la trampa de estos señores. Y para terminar mi intervención, queridos amigos, quiero decir lo siguiente. Ellos han ido a la Corte, no han tenido la valentía. No han tenido la valentía de agotar la vía interna e ir y demostrar allá que lo que han hecho es un error material. Porque sabían que no lo iban a poder sustentar, porque lo que han cometido es un delito, eso se llama prevaricato. Entonces, ¿saben qué han hecho? Como el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el doctor Eguiguren, ministro del señor Humala, al que lo han premiado ahí para ir a la Comisión Interamericana, ese señor tiene conflicto de intereses. Es abogado de la SUNAT actualmente para cobrarle tributos a 2 bancos. ¿Dónde? En el Tribunal Constitucional. No exagero. ¿Saben cuánto le van a pagar de honorarios? 9 millones de soles. 3 millones de dólares. Él es el que está facilitando que los actuales miembros del tribunal que han ido a la Corte puedan haber logrado esta resolución de favor que es írrita. ¿Por qué? Porque creen que algunos de los peruanos no leemos. La Convención Americana, las sentencias, claro que se deben respetar, pero luego de un debido proceso. Ellos se han colgado de la sentencia que la Corte Interamericana dio en 2001, en la sentencia Durán-Ugarte. ¿Quién era Durán-Ugarte? 2 de las personas que estaban presas por terrorismo en el penal y que murieron en el motín. Entonces, como la Corte castigó al Estado peruano, sus familiares son las víctimas. Entonces, no han tenido mejor forma de llegar rápido a la Corte
que han hecho que los familiares vayan a la Corte y pido por favor una supervisión del cumplimiento de mi sentencia, porque si sancionan esos 4 miembros del tribunal, el proceso penal que se sigue en el Perú está en peligro la imparcialidad. Y ahora resulta que la Corte también ha modificado su propia sentencia del 2001, porque ahora ya no son víctimas solamente los familiares de Durán Ugarte, sino también son víctimas los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Y que yo sepa, la Corte no se hizo para defender a los que detentan poder, no se hizo para defender a los ministros, a los congresistas, a los miembros del tribunal, sino al ciudadano de a pie, porque el poder es el que comete el delito, el que viola el derecho. Entonces, nosotros hemos tomado una decisión soberana, queridos ciudadanos. Esa sentencia no se puede cumplir, pues. No la pueden cumplir porque no hay crimen perfecto. Los amigos de la Corte han dicho, el Parlamento no puede procesar a los magistrados del tribunal, a pesar que la Constitución dice que sí. Dice, no puede, porque ellos tienen la prerrogativa de los parlamentarios. Los parlamentarios no son responsables por sus votos y opiniones que emitan en ejercicio su función, y además porque no están sujetos a mandato imperativo. O sea, las prerrogativas que tenemos los parlamentarios las tienen ellos. Perfecto. Con esa misma razón, yo no estoy sujeto a mandato imperativo. A mí no me puede decir un miembro de la Corte cómo yo debo votar. A mí no me puede decir que el sentido de mi voto debe ser archivar esa denuncia, porque yo estaría prevaricando. Los marinos que han presentado la denuncia me denunciarían por infracción a la Constitución. Por eso, les digo a los señores miembros del tribunal que le manden a poner un cuadro bonito a su sentencia, a su resolución, porque les va a servir de recuerdo, pero tengo la seguridad que este país es democrático y que nosotros aquí, para nosotros es importante una norma fundamental, la Constitución. Y nosotros vamos a hacer respetar la Constitución y el derecho que tienen estos peruanos, que miren la experiencia que nos han contado, cientos de ellos, héroes anónimos. A veces dictamos una ley, los declaráramos héroes. Cuando los terroristas los mataban, todo el mundo se apesadumbraba y marchábamos con ellos hasta el cementerio, de ahí nos olvidábamos de ellos. Más de 30 años investigados y los terroristas ya están saliendo libres. Y lo que persigue esa sentencia, ese fallo de este tribunal, ese fallo prevaricador, es que los militares que nos defendieron frente al terrorismo, de por vida sean investigados. Termina el proceso, le pueden volver a abrir otro, porque supuestamente les aplicarían la imprescriptibilidad. Eso no lo podemos permitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al congresista Velázquez Tesquén por tan clarísima explicación y un enfoque de lo que está pasando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora damos paso al congresista de la República, Carlos Tubino Arias Schreiber, con el tema Remembranzas. Me pide el congresista Velázquez Tesquén que lo disculpen, por favor, que tenía un compromiso que cumplir. Lo despedimos con un aplauso. Damos paso al congresista Carlos Tubino Arias Schreiber. Eres almirante de la Marina, conoce muy de cerca, en carne propia, lo que han pasado, lo que se vive en la Marina de Guerra en el Perú, con el tema Remembranza sobre los sucesos del Frontón. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Sí, muy buenas noches. Ante todo, un saludo especial a todas las personas presentes, a quienes estamos integrando la mesa, primeramente al congresista Mario Mantilla, el primer vicepresidente, a Javier Velázquez, bueno, acaba de salir, Marco Miyashiro, la congresista Karina Beteta, también nos acompaña, como ya ha sido presentado anteriormente, el contraalmirante Carlos Tello, el doctor Sergio Tapia, que es el defensor de los marinos, y agradezco la presentación, la invitación, el evento que se ha realizado, o que se está realizando, a la señora Jenny Palma, jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano de acá del Congreso, y a todos los funcionarios que la acompañan, porque realmente estos eventos son importantísimos. Yo lo que quisiera es, en esta oportunidad, hacer un poco de remembranza de qué es lo que vivíamos en el año 86 y un poquito antes,
cuando en el año 1983, en ese tiempo, el presidente Fernando Belaúnde decide, un poco tarde, porque había dejado pasar 3 años,